que sea, digamos, una narrativa larga, ¿cierto? Pero pues no alcanzamos a hacer toda. Entonces podemos hacer una parte, podemos hacer el intro, podemos hacer el inicio, ¿bien? De nuestra historia. Entonces yo sí quiero saber en qué van esas historias, los escucho. Fernanda, cuéntame en qué va tu historia, qué has decidido hacer. No, profe, lo que habíamos hablado en clase, o sea, la historia que le conté en clase, Ok, esa es de la la que mujer había que pelea pensado. contra el abusador. Ujú. Bueno, ok, listo. César, ¿en qué va? Yo tengo pensado que mi historia sea sobre un secuestro, una desaparición, pero o sea que sea un bicho, un monstruo, sea algo más de terror. Ok, chévere, interesante. Bien interesante. Pregunta, ¿esas historias suceden, digamos, en nuestro tiempo, o sea, en nuestro espacio temporal? O sea, estamos hablando del 2020, por así decirlo. O, digamos, suceden en el pasado, suceden en el futuro, suceden en otro universo, De suceden en hecho, yo otro... ya tengo mi protagonista, va a ser una mujer, Ujú. va a ser todo normal, es solo como si se le hubiera aparecido una aparición o un monstruo que tuvo la mala suerte de pasar por un callejón oscuro y se la llevó. O sea, ella tuvo la mala suerte de pasar por un callejón oscuro y el monstruo se la llevó. Sí, señor. Ok, y eso es, época, o sea, el presente. Sí, actual. Actualito, listo. También en nuestro mundo. Bien. Fernanda, la misma pregunta. En la actualidad, en el presente. Ok, listo. Bien. Bueno, entonces también como hablábamos en clase el día de ayer, tenemos que empezar a pensar en el diseño de nuestros personajes. Profe, qué pena. ¿Sí? Bueno, pues, o sea, un poquito de pasado y en el presente. Pues en el pasado, pues como contando las vivencias de los dos, pero pues no va a ser tan, de Sí, pronto claro. tan redundante. Pero sí Entiendo. el resto en el presente. No, claro, claro, bien, bien. O sea, no están pues tan pasado. Pasado, pero no tanto. Bien, entendido. Listo. Se me olvidó lo que iba. Bueno, estábamos hablando del diseño de personajes. Entonces tenemos que empezar a pensar en ese personaje que debe tener cierto atractivo, ¿cierto? Llamar la atención de las personas a las cuales queremos llamarle la atención, llamar la atención. ¿Y qué me refiero con eso? Bueno, por ejemplo, si estamos hablando de la historia de César, que dice que es una historia de terror, bien, pues nosotros nos empezamos a documentar. ¿Qué es lo que le gusta a las personas que ven el terror? ¿Cómo son su tipo de protagonistas? En este caso, un protagonista femenino. ¿Qué características llegan a tener? ¿Por qué se destacan? ¿Qué tipo de personalidad debe tener? ¿Listo? No estamos hablando solamente del físico, sino en sí del personaje como tal, lo que hablábamos en nuestra tercera, ¿qué? No, nuestra segunda clase. En nuestra segunda clase de la construcción del personaje. Bien, entonces vamos a empezar a hacer ese documento. Cuando digo documento no quiero empezar o sea, que empiecen a pensar que me tienen que armar un documento norma zapa o alguna cosa así, no. Es algo muy propio de ustedes. eh, Digital, a mano, lápiz, lo que quieran hacer, en donde empiezan a desglosar a su personaje. ¿Listo? Antes de mandarnos a hacer dibujos de cómo se ve o cómo no se ve, primero tenemos que entrar en las características del personaje. Yo voy a buscar algo por acá en mis archivos, permítanme un segundo y les voy a mostrar. Aquí puedo hacer. Obviamente este es un resultado ya, pero previo a ese resultado, bueno, estamos hablando aquí de los perfiles, listo, ya los encontré. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de un perfil de un personaje que se llama Nick Neptune. ¿Listo? Entonces, como les decía, a Profe, esto no está compartiendo pantalla. tiene usted toda la razón, su merced. Gracias. Bien, entonces ahora sí que estamos compartiendo pantalla. Vamos aquí.
Poner el video. Listo. Entonces vemos el perfil del personaje que se está haciendo. En este caso es una historia de ciencia ficción, ¿cierto? Esto ocurre obviamente en un futuro. Naves espaciales, viajes por el espacio, armas láser y una cantidad de cosas muy propias del género. Pero ojo con esto, aunque es ciencia ficción, está visto desde la comedia. Y eso es algo muy interesante. Nosotros podemos abarcar muchos temas, pero desde ciertos géneros. Es un poco confuso de pronto al principio, pero si se dan cuenta es totalmente posible. Por ejemplo, lo que yo digo, estoy hablando de ciencia ficción, que puede ser visto como un género audiovisual o cinematográfico, un género literario, ¿cierto? Pero en este caso lo estoy viendo desde la comedia, entonces estoy creando personajes cómicos en donde les van a suceder situaciones cómicas. Bueno, por ejemplo, terror desde la comedia, Scary Movie, o bueno, no tengo así, ahorita pensemos en películas, o en este caso, bueno, por ejemplo, si estuviésemos hablando del cómic como tal, podemos hablar, por ejemplo, de héroes cómicos, ¿cierto? Pero que no dejan la acción. Por ejemplo, hablábamos de Spider-Man. Spider-Man es un héroe y tiene que salvar el día, al fin y al cabo, con sus poderes, los pocos que tiene, y lograrlo, pero siempre tiene unos matices de comedia que hacen interesante el personaje. Bien, entonces volvamos a esto. Entonces yo tengo a Nick Neptuno y empezamos con este documento acá, ¿no? Entonces estamos hablando de un perfil físico, ¿cierto? Entonces aquí digo que es un marciano de 23 años de edad y aclaro años terrestres, ¿no? Recuerden que el año es lo que se demora un planeta en darle la vuelta a su astro. Entonces habrán años más cortos o más largos. Entonces, pues en este caso yo aclaro años terrestres. Piel verde con pequeñas pecas o manchas. Tiene una estatura de 1.7 metros. Ojos saltones, iris de color amarillo. No tiene nariz. Boca grande. Pelo de color castaño, leve mechón. Esto... bueno, lo he ido cambiando por una especie más bien como de extensión ahí rara. No sé si vuelva al cabello, qué sé yo. 4 dedos para sus extremidades, un poco panzón, no mucho, estado físico medio bajo, y un traje naranja, azul y plateado, que es el uniforme del grupo en el que él trabaja, ¿no? Y aquí armo un perfil psicológico. Él cree que es lo máximo, la verdad no es muy brillante, aparenta ser valiente, pero le teme a muchas cosas, sin embargo logra sobreponerse a sus temores en el momento justo. Siempre logra salvar sus misiones por casualidad o por la ayuda de su brillante compañera Andrómeda, aunque se da cuenta que muchas cosas las logra por casualidad, casi instantáneamente se autoconvence que es muy bueno en su trabajo. O sea, es casi que mitómano, ¿no? Está enamorado de su compañera Andrómeda, pero no es capaz de decírselo. Y el mundo no se da cuenta de su torpeza, al contrario, lo consideran un héroe y por eso le encargan las misiones más importantes. Solo Andrómeda se da cuenta de lo tonto que es. Listo, entonces un perfil psicológico que ya me arma mi personaje y podría ser mucho más amplio. Podríamos estar hablando de cómo fue su vida, lo que hablábamos, ¿no? Sus motivaciones, el por qué, por ejemplo, hace parte de la patrulla estelar, ¿no? ¿Por qué se hizo miembro de la patrulla estelar? Eso alimentaría muchísimo sus motivaciones y asimismo al tener motivaciones, pues también hablaría mucho de nuestro personaje. No es lo mismo el personaje que se mete a ser parte de un grupo, llamémoslo así, un grupo policíaco, militar, porque le parece que se ve muy sexy en traje, entonces quiere conquistar mujeres, a aquel personaje que se mete a este mismo tipo de grupos porque quiere ayudar al pueblo, ¿no? Fíjense que son o sea, un mismo objetivo, pero por diferentes caminos, diferentes motivaciones. Y eso hablaría mucho de nuestros personajes. ¿Listo? Veamos aquí, por ejemplo, el perfil bueno, aquí está el de Andrómeda.
No, aquí no está el de Andrómeda. Algo le pasó a esto. Bueno, listo. Vamos a cerrar esto. Solo tengo igual. Aquí tengo el perfil psicológico de mi personaje. ¿Listo? Bueno, estos son guiones, un guión técnico y un guión literario, pero digamos que esto está más pensado hacia la animación, que no está mal, porque nosotros también en algún momento tendremos que empezar a pensar en una especie de guión para nuestro cómic y obviamente ese guión tendrá que ver mucho con el lenguaje técnico, porque tendremos que hacer planos y posiciones de cámara, no movimientos, porque obviamente no vamos a tener movimiento, ¿cierto? O sonido, pero definitivamente sí van a haber acciones que se van a ver dentro de un plano, que en este caso estaría representado por las viñetas. Entonces, fíjense que aquí hay una acción y una descripción para cámara y movimiento, qué tipo de cámara se usa. Este es un recurso que pueden utilizar, me parece un recurso inteligente porque les va a ayudar muchísimo a la hora de saber qué voy a dibujar. Si yo tengo un guión en donde, bueno, en esta animación que estamos viendo acá, bueno, no estamos viendo una animación, este guión para animación, perdón, está desglosado parte de lo que hay en el guión. Yo les resumo, nuestros héroes tienen que ir a detener un meteorito, un asteroide que se va a chocar contra un planeta. ¿Listo? Y obviamente evitar la destrucción del mismo, del planetica. Entonces empezamos calma total, se ve el planeta Engerbus, la calma se interrumpe por un asteroide de tamaño considerable en rumbo de colisión con el planeta. Tras él va una nave en persecución. ¿Listo? Entonces esto es lo que debe suceder. Ahora, ¿cómo muestro eso dentro del plano? En este caso, dentro de mi viñeta. ¿Cuál es la mejor forma de narrar este pedacito por medio de una imagen? Plano panorámico, bueno, aquí hay unos paneos que obviamente esto no va, pero sí puedo empezar con un plano panorámico, o sea, un plano muy abierto, y obviamente debe ser muy abierto porque se debe ver un planeta, o sea, ¿cierto? Entonces yo creo que era la mejor forma. Y empiezan a aparecerse una serie de acciones, acciones, que van siendo representadas también por posiciones de cámara. Primer plano, rostro de Nick, plano general de ventana, se ven cabezas de Nick y Andrómeda, primer plano de muñequito. Bueno, aquí vamos viendo cómo una acción se narra dentro de una viñeta. Nick sonriendo con ojos pícaros, mano derecha de Nick cargando el dispositivo láser con el refresco, deja el recipiente sobre uno de los paneles de control. ¿Cómo se muestra eso? Un primer plano del rostro de Nick para los ojos pícaros, muy bien. Y plano detalle, aquí es un plano detalle, de la mano derecha de Nick, bueno, traveling de seguimiento hasta dejar el refresco sobre el panel. Entonces fíjense que esto, a excepción del traveling, que pues, muestra una mano, un movimiento de una mano, esto prácticamente se puede colocar dentro de un cuadro, dentro de una viñeta, para ir alimentando mi narración. Deja un refresco sobre un panel, que es lo que está acá. Entonces es un ejercicio que pueden ir haciendo. Entonces llega el momento de escribir, llega el momento de que empiecen a crear su historia, ¿cierto? Y cómo cada pedacito de esa historia la van a mostrar dentro de una viñeta. ¿Bien? Bueno, entonces esto, vamos a cerrarlo por acá, vamos a cerrarlo por acá. Bueno, aquí tenemos y aquí pasamos entonces, como les decía, tenía yo un perfil físico y psicológico de mi personaje y eso me llevó a crear un artbook. ¿Listo? Vamos a colocarlo acá. En donde, bueno, obtengo al final un resultado de la propuesta de mi personaje. ¿Listo? Que es más o menos este señor de acá. Al final tengo esto. ¿Bien? Entonces este es Nick Neptuno, digamos que es un concept art que tengo con base a lo descrito. Entonces aquí también tenemos que llegar a eso, ¿no? Entonces convertir esas palabras en imágenes. ¿Listo? Tengo, ¿dónde están los otros? Bueno, aquí tengo unos bocetos previos de cómo llegaría a verse el personaje, ¿cierto? Bueno, no vimos el perfil de Andrómeda, pero Andrómeda es ella, también su compañera, la que lo va a salvar de todo.
algunos previos bocetos, una cantidad de cosas ahí que se hacen, que se van metiendo. Y bueno, estos otros personajes o más personajes que se han ido creando. ¿Listo? Entonces, eso hace parte de nuestro trabajo. Pero también hay muchas cosas en las cuales tenemos que pensar, que son los props, los elementos con los que se van a trabajar, van a interactuar nuestros personajes, ¿cierto? Por ejemplo, él va a estar dentro de una nave, entonces ahí hay que hacer una propuesta del interior de una nave, van a tener algunas armas, que una pistola, que dónde guardo mi pistola, que dónde guardo, y todo eso alimenta a mi personaje, todo este tipo de cositas. Siempre es muy bueno, en serio, es un muy buen ejercicio empezar a dibujar las cosas por partes. Cuando dibujamos todo en conjunto, es muy probable que empecemos a perder en los detalles, ¿cierto? Pero cuando hacemos todo muy detallado de a poquitos, tenemos una mejor construcción. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, yo propongo, no sé cómo se llama esto, pues donde se guarda la pistola, la verdad no me acuerdo ahorita, la funda donde se guarda la pistola, el diseño también de la pistola del hombre, para que después... Pues yo, bueno, aquí no se ve la funda, pero más o menos aquí está agarrada, y así mismo colocar el arma que hace parte de, ¿listo? Igual estos han sido bocetos que conceptos que alguna vez tuve, pero el personaje ha ido cambiando, ha ido colocando, quitando cosas, e incluso como alguna vez lo pensé llevar a la animación, todavía lo pienso llevar a la animación. Este señor ha ido avanzando. Aquí fíjense que tengo un concept art más reciente, en donde pues él tiende a ser un poquito más delgado, ¿cierto? Tiene un uniforme distinto, unos colores distintos. Sí se preservan algunas cosas, ¿cierto? El personaje también se ve interesante, se ve un poquito más, no sé, un poquito más, o sea, no se ve como, se ve más actual, vamos a decirlo así, como un estilo un poco más actual. ¿Listo? Y después de esto, pues llegué a obtener, voy a mostrar unos renders, ya lo que es un diseño de personaje para 3D. Bien, todo eso va creciendo, todo eso va aumentando, todo eso lo creamos nosotros. Esto es lo bonito de este ejercicio. Fíjense que en estos momentos estaba otra vez, mientras ustedes llegaban, estaba haciendo una nueva propuesta, buscando nuevamente diseños un poco más frescos de los personajes. Pues como bien saben, hay que irse actualizando, hay tendencias en diseño, hay tendencias en la línea, en las formas, en las figuras, y eso es importante. ¿Listo? Bien, otra cosa que les quería mostrar, bueno, son los elementos con los que se interactúan los personajes, no solamente es el personaje. Entonces vamos a hacer un ejercicio bien interesante. ¿Listo? Pues les preguntaba al principio de la clase que cuándo se desarrollan, en qué época se desarrollan sus historias. ¿Por qué? Porque con base en eso, nosotros también tenemos que empezar a diseñar lugares, entornos, objetos, nuestro personaje como tal, con base a los tiempos donde se desarrolla su historia. Hablemos, por ejemplo, de un asesino serial. Estoy contando la historia de un asesino. ¿Listo? El tipo mata a su gente con cuchillo. ¿Listo? Estoy seguro que ese cuchillo, esa navaja, esa arma con la que asesina a sus personajes, no se verá igual en el futuro, en el presente o en el pasado. Habrán diferentes tipos de mangos, diferentes diseños de cuchillo, acordes a la época, que ayudan a enriquecer por medio del ambiente a nuestra comunicación, a nuestra narración gráfica.
Pero digamos que es en el presente, entonces pues, bueno, todos los cuchillos son iguales. ¿Será que sí? Porque puede ser en el presente, pero digamos que el tipo es un militar, entonces posiblemente el cuchillo que utilice no sea un cuchillo como el que todos conocemos o que tenemos en nuestras casas, sino que sea un cuchillo más de, pues, del estilo militar. ¿O qué tal si el tipo es un asesino, pero en la cárcel, en donde ellos tienen que fabricar sus propias armas? ¿Cómo se vería el cuchillo de un asesino que está dentro de la cárcel? Un asesino de presos, por ejemplo. Entonces, fíjense que aquí las cosas cambian, ¿cierto? Y eso es lo que ayuda a que nuestra narración gráfica, pues, se vea mucho más rica. ¿Listo? Entonces, el ejercicio de la clase de hoy es, primero, pensar en los props que va a utilizar nuestro personaje. Los props me refiero a los elementos. ¿Qué tipo de elementos va a trabajar, van a interactuar con nuestro personaje? ¿Listo? Y cómo esos elementos se funden, ¿cierto? Se amalgaman con nuestra historia. De ahí que les pregunte. Digamos que, por ejemplo, es que estaba pensando, obviamente yo no conozco la historia de César porque solo me dio un breve resumen de una persona que es capturada por un monstruo de callejón. Yo me imagino que el monstruo no la amenaza con ninguna arma o con, o no sé, o sería muy chistoso, pero bueno, me imagino que no. Pero sí deben haber elementos. Si, por ejemplo, ya va pasando por un callejón, ¿cómo se ve ese callejón? ¿Qué tipo de callejón es? Es de ese callejón donde la gente bota la basura y la deja atrás como en unos chutes, hay canecas de basura, hay mugre, o de pronto hay indigentes tirados en el suelo, hay grafitis en las paredes, o al contrario es un callejón muy bonito, no sé, en un barrio colonial, entonces las casas se ven viejas, la iluminación, el piso es en piedra. ¿Cómo se ve todo? ¿Cierto? Empezar a pensar eso. ¿Listo? Por ejemplo, en la historia de Fernanda, el tipo que le gusta pegarle a las mujeres y a los animales. ¿Cómo se ve este tipo? Le pega con con las manos, con los pies, les pega con un bate, con un tubo. ¿Qué utiliza o qué hace? Y cómo se ve el personaje. También, ¿dónde hace eso? Lo hace en un barrio pobre, lo hace en un barrio estrato medio, lo hace en un barrio estrato alto. En qué lugar suceden las cosas y cómo se ven esas cosas alrededor? Entonces hay que hacer una propuesta artística del concept art de nuestros entornos, de cómo se ven las cosas. Veo que están volcados hacia el papel y el lápiz, lo cual no tiene absolutamente nada de malo. No le den color, mucho color, o sea, sí está bien que le den color, claro que está bien porque eso ayuda, ¿cierto? Pero no se concentren mucho que eso quede perfecto para que no pierdan tiempo. ¿Listo? Entonces, adelante, muchachos. Listo, profe.
Bueno, muchachos, ¿cómo van? Bueno, César, le cuento que aquí tenemos unos muy buenos ejercicios, la verdad. Tenemos un buen manejo de posición, de acción, de la perspectiva como tal del personaje. Hay unas cosas bastante interesantes. Este ejercicio en donde ya hay dos acá me parece muy buen ejercicio. Eh, un buen uso de lo que es los esqueletos, la perspectiva aquí del personaje le quedó muy bien. Me parece que tenemos unos buenos ejercicios acá. Pues yo me puse a buscar referentes de la chica más o menos que quiero y de los callejones que me podrían servir para lo que sería la historia. O sea, está en la búsqueda de referentes todavía. Listo, ok. ¿Y Fernanda? Profe, yo estoy como escribiendo la historia, o sea, en texto, y ya ahí sí como que acomodo, o sea, quiero ir como acomodando las escenas o no sé, contar la historia y ahí sí me pongo como a dibujar. Sí, bien, es un proceso que está bien hecho. Listo, muchachos, bien. Entonces, nada, aquí estoy pendiente, cualquier cosa me cuenten. Listo.